Buenos días muchachos. El día de hoy les tengo preparado un nuevo video con un nuevo tema, el cual está asociado a nuestra segunda parte de nuestro curso de electromagnetismo, que está asociado a magnetostática. ¿Ok? Básicamente en magnetostática vamos a estudiar el campo eléctrico, el campo magnético, perdón, y sus fuentes. ¿Ok? Entonces para esta semana pues vamos a discutir campos magnéticos y líneas de campo, fuerzas magnéticas, movimientos de partículas cargadas en un campo magnético, ley de Gauss del magnetismo y fuerza magnética en un conductor. ¿Ok? Entonces sería nuestra primera parte. Ya después veremos en las semanas siguientes otros tópicos relacionados a magnetostática. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a esta presentación le he llamado campos y fuerzas magnéticas. ¿Ok? Entonces, la idea de cuando hablamos de campos magnéticos, lo primero que pensamos es en imanes, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres imágenes donde tenemos tres tipos de imanes, ¿cierto? En el primero vemos cómo unos alfileres se sienten atraídos a ese imán, ¿cierto? Entonces, parte de este curso o de lo que discutiremos sobre este tópico es entender por qué un alfiler se siente atraído por un imán. ¿Ok? Entonces van a entender por qué sucede eso. En el otro caso vemos cómo una barra, ¿cierto? Que en los extremos tiene unos imanes y está cubierta por un material tipo aislante, cómo es que ella levita. Y la razón aquí está asociada a la interacción con los campos magnéticos entre los imanes, de tal forma que hacen que ésta prácticamente levite. Y en nuestra última imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo interactúa la ferrita con respecto a un imán. Y entonces ustedes pueden observar, por la estructura que observan de la ferrita o de la limadura de hierro, como comúnmente también se llama, el patrón de campo magnético generado. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí es un poco más de mucho cuidado, ya que utilizaremos cálculo vectorial, ¿cierto? Entonces hay que tomar mucho cuidado aquí. Voy a intentar ser lo más explícito posible en mis ejemplos para que podamos entender lo máximo que podamos, ¿ok? Pero hay que tener mucho cuidado aquí. No es difícil, es sencillo, pero es de mucha comprensión. Entonces, la primera vez que fue observado un imán fue en la región de Magnesia hace 2500 años, ¿cierto? Lo que hoy en día es Manisa, Turquía, ¿ok? Entonces, básicamente en ese momento ellos observaron que había un mineral, ¿cierto? De tal forma que tenía propiedades magnéticas, ¿ok? Entonces, eso fue ya hace 2500 años. Entonces, básicamente, ¿qué son los imanes? Bueno, los imanes son piezas que de cierta manera estos generan un campo magnético, ¿cierto? Pero ellos tienen unas características y es que ellos tienen polos. Ellos van a tener un polo norte y un polo sur, ¿ok? Y entonces aquí vamos a observar que los polos opuestos se atraen, es decir, tenemos polo norte y polo sur se atraen entre ellos y polo sur y polo norte, pues el mismo comportamiento descrito anteriormente. Entonces eso también lo vamos a entender por qué sucede ese tipo de comportamientos, ¿ok? También los polos iguales se repelen, norte con norte, sur con sur, ¿ok? Entonces, ya entendemos que en este caso no existen partículas magnéticas que te van a describir un polo norte y otra partícula que te va a describir un polo sur. No, eso aquí, esa concepción todavía experimentalmente no ha sido observado, aunque teóricamente sí se han estudiado los monopolos magnéticos.
Sin embargo, es una mera descripción teórica. Entonces, el magnetismo, como mencioné antes, fue introducido por primera vez hace 2500 en Magnesia, lo que hoy es Manisa, en Turquía. ¿Ok? Por eso les mostré el mapa. Entendamos un poco más. Los imanes son fuentes de campos magnéticos. ¿Ok? Aquí podemos observar un imán en cómo está interactuando con los cables o con clavos metálicos. ¿Ok? El clavo puede ser algún tipo de material, puede ser hierro, ¿cierto? Que es lo común, pero también pueden ser otro tipo de materiales que no necesariamente vayan a interactuar de la misma manera como lo hace el hierro. Entonces veremos que hay ciertas características de materiales. ¿Ok? Hablaremos un poco acerca de eso más adelante. Entonces siempre notamos que cuando acercamos un imán a un metal, pues este se atrae inmediatamente, sin importar en cómo esté orientado el polo de ese imán. ¿Ok? Existe una razón del por qué sucede eso, y eso lo discutiremos más adelante, pero ya les puedo adelantar que eso es asociado al momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético de los materiales es el responsable de por qué se presenta esto. Aquí, por ejemplo, en el caso del imán, el momento magnético o el momento dipolar magnético está netamente organizado, ¿ok? Mientras que en el caso de un metal común, pues está desordenado. Entonces, cuando le acerco el imán ordena a que esos momentos dipolares del clavo se organicen y se alineen, ¿ok? Y en esa alineación se genera o hace que el clavo se comporte como un pequeño imán. Y entonces, como les mostraré más adelante, ya no será esta semana, sino la otra, cuando hablemos de momento dipolar eléctrico, les mostraré por qué es que se atraen. ¿Ok? Por lo pronto, simplemente estoy dando algunas particularidades que ya ustedes, de cierta manera, empíricamente, ya conocen. ¿Ok? Continuemos. Entonces, la Tierra es un gigantesco imán de barra, ¿cierto? Donde podemos observar, pues, sus líneas de campo. ¿Ok? Observemos que en el polo norte geográfico se localiza el polo sur magnético y en el polo sur geográfico se encuentra el polo norte magnético. ¿Ok? Entonces observen algo interesante y es que las líneas de campo salen del polo sur geográfico y entran en el polo norte geográfico. Es decir, siempre en un imán las líneas de campo salen del norte, del polo norte magnético y entran en el polo sur. ¿Ok? Entonces eso es una convención. Siempre salen del polo norte y entran en el sur. ¿Ok? Como se está ilustrando en nuestra figura. Ese campo magnético en la Tierra tiene unas características muy importantes y es protegernos de la radiación solar, por ejemplo, o de la radiación emitida por otros objetos en el espacio. ¿Okay? La brújula, como ustedes observan aquí, con estos objetos de punta roja y blanca, siempre va a tender a apuntar al polo sur. ¿Ok? La razón es que la brújula es un metal imantado, es decir, es un pequeño imán, y entonces la parte roja es el norte y la parte blanca es el polo sur, respetando la convención que les estoy mostrando anteriormente. ¿Sí ven? Polo norte rojo, polo sur blanco. Entonces, ¿qué sucede? Que ese polo norte siente atracción por el polo sur. ¿Ok? Y por eso es que ella siempre apunta a nuestro norte geográfico. ¿Ok? Porque en realidad en nuestro norte geográfico se localiza el polo sur magnético. ¿Ok? Y lo mismo sucede para el polo sur geográfico. ¿Ok? Podemos observar también que de cierta manera
y ustedes saben que la Tierra tiene una inclinación, ¿cierto? Y ella rota en torno a sobre su propio eje, ¿cierto? Y a su vez gira en torno al Sol, ¿ok? Entonces, ese imán es producido porque en el núcleo se supone que hay un núcleo de hierro y ese núcleo de hierro de cierta manera está rodeado por un magma. Ese magma por movimiento induce una corriente y entonces esa corriente inducida genera un campo magnético. Eso ya lo veremos al final de nuestro curso, de cómo una corriente puede inducir un campo magnético. ¿Ok? Entonces hablemos de algunas cosas interesantes y ese campo magnético de la Tierra es mucho menor que el campo magnético de una estrella de neutrones, ¿cierto? Ahora les voy a presentar un video, ¿cierto? Ilustrativo. El audio de la persona que habla es bastante chato, pero es bien interesante. Las imágenes me parecieron bastante chéveres y les va a hablar sobre un magnetar, ¿ok? Entonces va a describir básicamente en qué consiste un magnetar, lo va a comparar con diferentes dispositivos que comúnmente tenemos aquí en la Tierra, como detectores por imagen, eh, detectores de resonancia magnética, con imanes comunes, con el campo de la Tierra, Hello, etcétera, cyber etcétera. citizens. Entonces Welcome to voy a What the colocarlo Science. aquí para The que most powerful magnet ustedes in the puedan universe doesn't observar look el like a video. normal magnet. Instead, it looks like a planet. About 5,000 light years away from us lies the stellar monster called as Magnetar. Instead, it looks like a planet. About 5,000 light years away from us lies the stellar monster called as Magnetar. En ese caso es un magnetar. Magnetar is a type of neutron star which is created when a star collapses under its own gravity when it runs out of hydrogen atoms to continue its fusion reaction. What makes Magnetar different from a normal neutron star is that it has a magnetic field as strong as 10 raised to 14 to 10 raised to 15 Gauss. A Gauss is a unit of measuring magnetic flux. For comparison, our Earth's magnetic field on the surface is 0.6 Gauss. A common commercial magnet is of 100 Gauss. Sunspots, the most magnetic part of the sun, has 3000 Gauss. The most powerful MRI machines ever created has 70,000 Gauss. The strongest steady magnetic field that we were able to produce in our labs is up to 450,000 Gauss. A normal neutron star has 1 trillion Gauss, that is 10 raised to 12. So a magnetar is 100 to 1000 times more powerful than a neutron star. A magnetar is so powerful that its magnetic field can squeeze the atoms to form a long and needle-shaped structure. Even from thousands of kilometers away, a magnetar can rip apart all the molecular bonds of your body. Magnetars are so massive and dense that they can curve the path of light itself. Also, the neutron star doesn't let all the vibrations of light to pass through it, acting as a giant Polaroid. So what makes magnetar different? Stars rotate, so does its core. This rotation creates the magnetic field as a result of a dynamo effect. But when it collapses, a star loses much of its mass and its radius decreases. This decrease in radius is accompanied with increase in angular velocity because angular momentum needs to be conserved. So with the right rotation rates, temperature and magnetic field, this dynamo mechanism can increase the neutron star's magnetic field to magnetar levels. Magnetar can also produce the most intense blasts in the universe. The crust of magnetar is twisted and turned by immense magnetic field at the core. This friction can lead to starquakes, which is a violent outburst of energy in the form of gamma radiations. We know this because on 27th December 2004, we witnessed one such spectacular blast from the magnetar SGR 180620, which partially ionized Earth's upper atmosphere and damaged some satellites. The energy output from this magnetar was so enormous that within 1/5 of a second, it released as much as energy our sun would in 250,000 years combined. But magnetars don't stay that long. After 10,000 years or so, they settle down to a long-term normal neutron star life, but still they are dangerous and not to be fiddled with. But surely we can throw our words at it, so feel free to type in your comments and let's have a discussion about universe's own supermagnet. Also, but surely we can throw our words at it,
So feel free to type in your comments and let's have a discussion about universe own supermagnet. Also, Mm, Entonces lo que nosotros vimos fue que el magnetar es el objeto que produce un campo magnético mucho más fuerte, inclusive que una estrella de neutrones. Básicamente, ¿cómo se genera una estrella de neutrones? Una estrella de neutrones básicamente es cuando se genera un colapso de una estrella solar. Por ejemplo, nuestro Sol es un amarillo, es joven, luego él crece a un gigante rojo y después de un tiempo lo que va a suceder es que este va a implosionar, o sea, es decir, va a perder, va a consumir toda su energía y va a colapsar, ¿ok? Y se va a volver en una enana blanca. Es decir, va a ser un sol muy pequeñito, pero extremadamente denso. Y eso se da por su rotación. Y esa rotación hace que genere un poderoso campo magnético. Por un efecto se conoce inducción. Sin embargo, eso todavía no lo vamos a hablar, es simplemente para que ustedes observen qué es lo que eh, está presente en la naturaleza y que puede generar un campo magnético muy fuerte. Observaron también que el campo magnético de un magnetar es tan fuerte de tal forma que si una persona entra en contacto con ese campo magnético, básicamente se desintegraría. ¿Okay? Y también les muestran a ustedes por lo menos comparaciones entre dispositivos que son creados y que producen campos magnéticos y imanes comunes. ¿Ok? Entonces, eso será el motivo de mi siguiente transparencia. ¿Ok? Aquí tenemos comparando intensidades de campo magnético. Entonces, un Gauss, ustedes observaron que hablaban mucho de Gauss, es una unidad de campo magnético. Aquí hablaremos, básicamente usaremos el Sistema Internacional de Unidades, donde trabajaremos en vez de Gauss, usaremos Teslas. ¿Ok? Entonces ustedes pueden observar aquí arriba que un Gauss es igual a 0.0004 Teslas. ¿Ok? Entonces ya pueden comparar eh, cuánto es el campo magnético de la Tierra, que es 0.6 Gauss, y el campo magnético de los imanes convencionales, que está en torno de los 100 Gauss. Y miren el campo magnético producido por una imagen por resonancia magnética. Es de 7000 Gauss. Esto aquí es tan elevado que se necesita que cuando se van a hacer ese tipo de imágenes no haya ningún tipo de metal en el cuerpo. ¿Okay? ¿Cómo funcionan esos imágenes, esos dispositivos? Pues bien, cuando, por ejemplo, si queremos analizar alguna parte de nuestro cuerpo, el cerebro, por ejemplo, se introduce en esa bobina gigantesca de ese detector por imagen de resonancia magnética. Eh, Ahí, ¿qué sucede? Se genera un campo magnético de tal forma que hace que nuestros átomos de la región que va a ser observada se alineen a ese campo magnético. Y eso es por causa de los momentos dipolares magnéticos. Entonces, una vez que esos átomos, por ejemplo en nuestra cabeza, están alineados, se manda una onda de radio. Y esa onda de radio lo que hace es interactuar con esos átomos que están alineados por causa de ese campo magnético y van a crear una resonancia, es decir, una pequeña vibración. Y esa resonancia genera una señal y esa señal es captada por un dispositivo electrónico que la transforma en imágenes. Y es en esencia en cómo funciona un detector por un detector de imagen por resonancia magnética. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasaría por lo menos cuando rompemos un imán? Cuando rompemos un imán, pues lo que va a suceder es que se crean otros nuevos imágenes, otros nuevos imanes. Y si seguimos rompiéndolo, lo que va a suceder es que van a seguir generándose otros imanes, hasta llegar, por ejemplo, a la escala atómica. Y lo que vamos a encontrar es que cada átomo se comporta como un pequeño imán. Y eso está asociado a algo que se llama al spin.
¿ok? Entonces, por ejemplo, el electrón tiene un spin que puede ser hacia arriba o hacia abajo, y ese spin básicamente le da las características de pequeños imanes a esos electrones, ¿ok? Pero eso es algo que no vamos a discutir en este curso, pero sí actualmente se viene trabajando en algo que se conoce como spintrónica, ¿ok? O sistemas a bases de spin. Entonces ya se piensa, por ejemplo, en la posibilidad de tener un transistor a base de spin, ¿ok? O imanes a base de spin, pero eso es algo que está fuera del contenido de nuestro curso, simplemente se los comento como comentario general, ¿ok? Uno de los experimentos más famosos es el experimento de Oreste, que consistió en sobre un imán que conducía corriente, colocar un imán. Él observó que cuando circulaba corriente a través de ese conductor, por ejemplo, él acercaba el imán y observaba que el imán sufría una deflexión y que esa deflexión cambiaba cuando él cambiaba la corriente a través de dicho conductor. Entonces él se preguntó lo siguiente, bueno, ¿qué relación hay entre la corriente y los imanes? Y encontró que cuando una corriente fluye a través de un conductor, ese conductor automáticamente se convierte en una fuente de campo magnético. Y ese campo magnético era detectado por, por las brújulas. ¿Ok? Eso también lo veremos más adelante, cuando veamos conductores y campos generados por conductores. ¿Ok? Entonces, básicamente eso fue lo que observó. Sin embargo, esa misma observación fue hecha casi que simultáneamente en Francia por Ampère, en Inglaterra por Faraday y en Estados Unidos por Henry. ¿Ok? Lo que generó que imanes en movimiento cerca a un conductor generan una corriente eléctrica. Y eso se conoce o se llegó a conocer o se conoce actualmente como inducción electromagnética. Esa es la razón por la cual tenemos turbinas a base de imanes y utilizamos grandes cantidades de agua para moverlas. ¿Ok? Porque ese movimiento de esas turbinas implica mover imanes y ese movimiento de imanes genera una corriente. O por ejemplo, si utilizamos grandes aspas para mover, usando la fuerza del viento, mover también turbinas. Y existen diversas maneras de cómo mover turbinas para generar energía. Pues las más comunes son la eólica, que es utilizar el poder del viento, y eh, la, la hidroeléctrica, que es básicamente utilizar cantidades de agua para mover turbinas. ¿Okay? Como ustedes podrán observar, cuando no había corriente, pues simplemente no había ninguna interacción entre el conductor y el imán. Y esto mostró un claro indicio de la relación que existía entre la corriente y el campo magnético. Son experimentos realizados por Orested, que a medida que vayamos avanzando en el curso lo describiremos con mucho más detalle. Aquí por lo menos tenemos un material. Existen diferentes tipos de materiales eh, que son el diamagnetismo, el paramagnetismo y el ferromagnetismo. ¿Ok? Entonces les queda de tarea consultar qué significa diamagnetismo y qué significa paramagnetismo, ¿cierto? Que son los más comunes. Existen otras características más adicionales, pero en este caso vamos a hablar sobre el ferromagnetismo. Entonces, el ferromagnetismo consiste de la siguiente forma. En la primera gráfica o en el primer diagrama observamos que tenemos dos metales, ¿cierto? Y entonces esas barritas internas de esos metales, pues ellos representan los momentos dipolares magnéticos internos. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les mencioné que eran pequeños imancitos? Entonces, son pequeños imancitos que están desordenados, ¿cierto? Y de cierta forma hacen que el campo neto total entre ellos se anule. Y por lo tanto, no atraen ningunos alfileres que se encuentran en la parte superior. Pero ¿qué pasa? Que cuando le acerco el imán, que son las barras de la segunda imagen, cuando acerco los imanes, si ven estos imanes grandes, reparemos, norte es el rojo, sur es el azul. Entonces lo que va a hacer es que
esos grandes imanes van a alinear los pequeños momentos dipolares internos del material, como se muestra aquí. ¿Ok? De tal forma que ustedes observan que el polo rojo atrae al polo sur. Digo, el polo rojo atrae el polo azul, ¿cierto? Y repele el polo rojo. Entonces, por eso es que tienen esa configuración. Entonces, una vez que fueron alineados, ¿cierto? Entonces, estos dos materiales se van a comportar como imanes. Y entonces ese comportamiento como imanes se ve reflejado en el comportamiento de los alfileres. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa si yo retiro los imanes? Me los quito de aquí. Resulta que uno de ellos vuelve otra vez a su estado inicial, pues deja de ser un imán, mientras que el otro permanece como un imán por un determinado tiempo, ¿cierto? Estos imanes, estos materiales que después que interactuaron con un campo magnético se magnetizan, se conocen como ferromagnéticos, materiales ferromagnéticos. ¿Ok? Y existen materiales que una vez que tú le quites la interacción con el campo magnético, lo que va a suceder es que simplemente vuelven a ser metales comunes y no imanes. ¿Ok? Entonces esto básicamente lo que estamos haciendo son descripciones cualitativas. Todavía no nos hemos metido en la descripción formal. Ya para eso tendremos tiempo. Entonces hablemos un poco formalmente sobre el campo magnético. Entonces, anteriormente hablamos que el campo eléctrico pues era generado por cargas en reposo, ¿cierto? El simple hecho o la única condición que se necesitaba es que hubiera una carga asociada, ya sea positiva o negativa, y eso automáticamente la convertía en una fuente de campo eléctrico. También vimos que cuando una carga pasa por esa región de campo eléctrico, pues genera o experimenta una fuerza magnética, una fuerza eléctrica, por ejemplo. Y esa fuerza eléctrica se conoce como la ley de Coulomb, ¿cierto? Ahora, para el caso de campos magnéticos, la cosa es un poco diferente. Los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento. ¿Ok? El único requisito que se necesita para generar un campo magnético es cargas en movimiento. Si no hay cargas en movimiento, pues no habrá campo magnético. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? Que en una región de campo magnético, cuando una partícula de prueba pasa por esa región, esa partícula experimenta una fuerza de tipo magnética. Y esa fuerza de tipo magnética es debida a un campo magnético producido por alguna otra partícula en movimiento o por algún conductor, ¿cierto? Ese es el campo magnético externo y esta será nuestra partícula de prueba, la cual se está moviendo con una velocidad v. El campo magnético lo vamos a denotar con la letra B, ¿cierto? Y su dirección, en el caso de un imán, sería el polo norte y el polo sur. Las unidades del campo magnético en el sistema internacional serán el Tesla y lo simbolizaremos con la letra T. Entonces aquí vamos a hablar un poco sobre las fuerzas magnéticas sobre cargas móviles. ¿Ok? Entonces tendremos tres casos. Tres casos donde una partícula está en movimiento y hay un campo magnético aplicado. En los tres casos el campo magnético aplica hacia su derecha, ¿cierto? Imaginen, por ejemplo, que tienen ustedes la hoja de su cuaderno y el campo magnético va en la dirección hacia la derecha. ¿Ok? Y entonces podemos tener partículas que se mueven en la misma dirección del campo o en dirección contraria al campo, de tal forma de que se mueven sobre el mismo plano y podemos determinar su fuerza magnética. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a analizar aquí es que ustedes observen, tenemos un producto vectorial entre la velocidad y el campo, de tal forma de que ya me está diciendo que esto aquí solamente va a tener valores máximos para cuando B, o sea, la velocidad y el campo sean perpendiculares. Si la velocidad y el campo son paralelos o antiparalelos, pues la fuerza magnética será cero. La razón es, recordemos, que de la definición del producto vectorial
podemos escribir que la carga por la velocidad cruz campo magnético se puede escribir como siendo carga por velocidad por campo seno del ángulo que forman. Entonces ustedes saben que el seno de cero es cero y seno de 180 grados es cero también. ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden pensar ustedes de la parte A? Me imagino que de la parte A ustedes pueden observar que no hay una fuerza magnética. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la velocidad y el campo son colineales. En un caso son paralelos, es decir, forman un ángulo de 0 grados, de seno de 0, 0. Y en el otro caso, tenemos que el vector velocidad y la dirección del vector campo, en el caso A, forman un ángulo de 180 grados. ¿Ok? Ahora miren el caso B. En el caso B, observamos que el campo va en una dirección, la velocidad va hacia ustedes, por decirlo así, diagonal hacia ustedes, y la fuerza magnética va hacia arriba. ¿Ok? En este caso, si hay una fuerza magnética y esa fuerza magnética tiene magnitud Q, velocidad V y campo V y el seno de phi, que viene siendo el ángulo que forma este vector con respecto al campo. ¿Cierto? Miren que la velocidad y el campo están sobre el plano. Entonces, es como si ustedes tuvieran su hoja o su cuaderno y en ese plano del cuaderno el campo va hacia su derecha, la velocidad va diagonal hacia ustedes y si ustedes cogen el lapicero y lo sitúan sobre el cuaderno, la fuerza sale de ese plano. En este caso, el cuaderno simboliza esa fuerza, ¿cierto? En este caso hemos expresado el campo la fuerza magnética en función de la carga, el campo, la velocidad y el ángulo que forma la velocidad y el campo, ¿cierto? Pero también podemos hablar de su máximo. Entonces, a eso nos vamos a la imagen C. En la imagen C, nuevamente tenemos nuestro cuaderno, el campo va hacia su derecha eh, y la velocidad que también está sobre el plano del cuaderno va hacia ustedes, ¿cierto? Entonces la fuerza, tomamos el lapicero, sería saliendo de ese plano, ¿ok? Esto aquí tiene un comportamiento que voy a explicar de forma vectorial y utilizando algo que se conoce como la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces hasta el momento hemos trabajado en estas imágenes, se ilustra una carga positiva, ¿cierto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en los puntos B y C si la carga fuese negativa? Si la carga fuese negativa, esas fuerzas que ustedes están viendo allí, que hemos ilustrado con el cuaderno y el lapicero que van saliendo del plano, pues lo que va a suceder es que se va a invertir, es decir, esa fuerza va a entrar al plano. Es como si ustedes tuvieran ahora el cuaderno, lo levantan y colocan el lapicero no en la parte superior, sino en la parte inferior. Es decir, está entrando al plano. ¿Ok? Existen muchas formas de hacerlo. Dos de ellas son usando lo que aprendimos en cálculo vectorial y la otra es usando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Miren aquí, tenemos la carga positiva, ¿cierto? En este caso, ustedes van a tomar, por ejemplo, su dedo, ¿cierto? El de su mano derecha y van a tomar el dedo con el cual ustedes señalan. Entonces van a señalar hacia su derecha, ¿cierto? Y ahora, con el dedo del medio, van a señalar hacia la pantalla. ¿Sí ven? Cuando ustedes señalan hacia la pantalla, ustedes van a observar que el dedo gordo apunta hacia arriba. ¿Ok? Ahora hagamos el paso 2. El paso 2 es ustedes señalan con el dedo con que apuntan hacia su derecha, solo que van a tentar con el dedo del medio apuntar hacia ustedes, hacia su cuerpo, ¿cierto? No, la única forma natural es que ustedes inviertan toda la mano, ¿cierto? Y ustedes van a observar que el dedo gordo apunta hacia abajo, ¿ok? Hagan ese ejercicio, ¿vale? Ese es utilizando la regla de la mano derecha.
Observen, miren lo que sucede con cuando la carga ya no es positiva, sino la carga es negativa. Entonces, como la carga es negativa, lo que va a suceder es que la fuerza, la dirección de la fuerza se invierte. ¿Cuál es la razón del por qué sucede eso? Hombre, observen aquí la fórmula de la fuerza. Es aquí la fuerza. F igual a Q por B cruz B. Resulta que cuando introducimos una carga negativa aquí, ese signo negativo invierte el orden de la velocidad y del campo, hablando del punto de vista de las propiedades del producto vectorial, e invierte el orden. Y esa inversión de orden implica también, de cierta manera, cambiar el orden de nuestros dedos, hablándolo de forma coloquial. Y por eso es que se da este comportamiento. ¿Ok? Entonces, tenten practicar en casa esa regla de mano derecha porque nos puede servir de mucha ayuda. ¿Ok? Entonces, las cargas positivas y negativas que se mueven en la misma dirección a través de un campo magnético experimentan fuerzas magnéticas en direcciones opuestas. ¿Sí? Justamente es un resumen de los que les mostré anteriormente. ¿Ok? Ustedes pueden analizar aquí en este imagen, por ejemplo, dedo con que apuntamos hacia la derecha de ustedes, utilizamos V hacia la pantalla del computador y la fuerza va hacia arriba. ¿Ok? Y lo mismo podríamos hacer para el caso de la carga negativa. Ustedes invierten el dedo, en este caso el apuntador, para el caso de la carga negativa, el dedo apuntador ya no me va a indicar el campo. Perdón, me equivoqué aquí. El primer dedo, perdón, um, el primer dedo está asociado a la velocidad, ¿ok? El primer dedo está asociado a la velocidad. Y bueno, hacer aquí en la imagen va a ser complicado. Vamos a hacerle acá al de abajo, ¿ok? Entonces, usemos con el dedo apuntador, apuntemos hacia la pantalla del computador, ¿cierto? Con el primer dedo. Y con el dedo medio apuntamos a la derecha. Cuando hacemos eso, implica doblar la mano. Y entonces, por lo tanto, el dedo pulgar apunta hacia abajo, ¿cierto? Eh, para el otro caso, sería lo siguiente. Sería apuntar con el dedo con que señalan hacia atrás de ustedes, con el dedo del medio hacia la derecha, y ustedes observan que el pulgar apunta hacia arriba. ¿Ok? Me confundí aquí entre los dedos. Entonces, el primer vector aquí, que sería la velocidad, sería el dedo eh, con que apuntamos, y el campo sería el dedo medio. ¿Ok? Entonces, lo mismo aplicaría para el resumen que estamos viendo acá. Vamos a hablar sobre los tubos de rayo catódico. Entonces, básicamente ellos consisten en un haz de electrones, ¿cierto? Que va en una determinada dirección, ¿cierto? Y con una determinada velocidad, es decir, son pequeños flujos de electrones con carga negativa, ¿cierto? Y el campo magnético va en esta dirección. Si ustedes observan ese tubo de rayos catódicos, ese haz de electrones no experimenta ningún tipo de fuerza magnética. La razón es porque la velocidad y el campo son colineales. Como ya vimos, cuando eso se da, pues la fuerza magnética es cero. Sin embargo, si por lo menos colocamos que el campo magnético va en dirección Y, positivo, y la velocidad va en dirección X, positivo, observamos que la fuerza magnética va hacia la dirección menos Z, es decir, entrando al plano de la pantalla. La razón es la siguiente, miren, podemos hacer lo siguiente. Podemos utilizar el dedo con que apuntamos y lo apuntamos hacia arriba, ¿cierto? El dedo del medio, perdón, otra vez me equivoqué. Con el dedo que apuntamos
apuntamos hacia la dirección de la velocidad, que es hacia la derecha, ¿cierto? Una vez que apuntemos hacia la derecha, ahora con el dedo del medio apuntamos hacia arriba. Eso implica doblar nuestra mano. ¿Ok? Entonces el dedo del medio apunta hacia arriba, el dedo con que señalamos apunta hacia nuestra derecha y entonces la fuerza apunta en dirección saliendo de la pantalla del computador. Pero eso solamente aplica para cuando tenemos partículas con carga positiva. Como me están hablando de electrones, ¿cierto? Son partículas de carga negativa, entonces simplemente colocamos la dirección de la fuerza en dirección contraria. Eso es un truco. It ¿Ok? was here in Cambridge that the first clear Existen otras evidence formas for de cómo smaller objects identificar inside the esa atom was dirección. found. ¿Ok? Many of the great scientists of Vamos history walked entonces a these ver un pequeño streets, video, and one of the greatest was J.J. Thomson, ¿cierto? who became the director of this, the old Cavendish laboratory. In 1896, Thomson had just got his hands on this new piece of kit. Now, it's essentially a particle accelerator. When this plate's heated, particles are emitted. They're accelerated by these electrodes. They pass through these two plates across which you can apply a voltage, and they hit the end of the bulb here on a screen which glows so you can see the beam. Now this is a modern version of Thomson's apparatus. Again, we've got the particle accelerator, and there's a screen in there so you can see the beam glow. What Thomson did was he varied the voltage across the plates, and he measured the amount of bending as the voltage changed. That allows you to deduce the mass of the particles in the beams. Now, the lightest known particle in Thomson's day was the hydrogen atom. But Thomson found from these measurements that the particles in this beam are almost 2,000 times lighter than hydrogen atoms. Thomson had discovered the first subatomic particle, the electron. The electron owes its practical utility to its smallness. It might apparently Shakespeare say my use is great because I am so small. The electron was the first discovery of a fundamental particle, and it is interesting to realize that more than 100 years later, the electron is still, to the best measurements we can do today, a fundamental letter of nature's alphabet. We can use electrons as ways to probe materials and look at the structure in electron microscopes or in big machines like this accelerator behind me. Pretty much all of everything we do in the 21st century depends on understanding the properties of electrons. Thomson had discovered that the atom is not the fundamental building block of matter. There are smaller objects inside. So atoms could no longer be thought of as hard, indivisible spheres. But how do the electrons fit inside the atom? Thomson suggested that the atom was something like this muffin, with the negatively charged electrons embedded in a positive body. It would be a student of Thomson's that proved him wrong. Fit inside the atom. Thomson suggested that the atom was something like this muffin with the negatively charged electrons embedded in a positive body. It would be a student of Thomson's that proved him wrong. Ok, entonces en el video que vimos fue básicamente cómo Thomson descubrió por primera vez el electrón utilizando un experimento bastante interesante y el cual describiremos más adelante. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo sobre fuerzas sobre un protón. ¿Cierto? Recordemos que un protón tiene carga positiva de 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces tenemos un haz de protones, ¿cierto? Que se mueve a una velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme de 2 teslas, dirigido a lo largo del eje Z positivo, como se indica en la figura. La velocidad de cada protón
se encuentra en el plano XZ a un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z positivo. Calcule la fuerza del protón. Entonces, en este caso, voy a mostrar dos situaciones. Una usando la regla de la mano derecha y otra utilizando el producto vectorial usual, ¿cierto? Entonces, en el primer caso, podemos analizar que el campo magnético apunta hacia ustedes, ¿cierto? Y la velocidad apunta ligeramente una desviación de 30 grados con respecto a la dirección hacia ustedes. Entonces ustedes lo que van a hacer es que con el dedo con que señalan van a apuntar hacia la derecha, por ejemplo. Asumamos que la derecha es nuestro eje Z. Entonces ustedes apuntan hacia su derecha, ¿cierto? Con el dedo con que apuntan. Solo que inclínenlo un poco, ¿ya? Una vez que lo inclinan, con el dedo medio, ¿cierto? Van a intentar apuntar hacia la derecha, ¿ok? Obviamente no van a poder, lo único que pueden hacer es voltear su mano. O sea, volteen su mano de tal forma de que el dedo con que apuntan siga estando en la misma dirección que ustedes escogieron inicialmente y hagan que el dedo medio apunte hacia la derecha. Cuando ustedes hacen eso, van a observar que su dedo anular apunta hacia abajo. Y esa será la fuerza, la dirección de la fuerza. ¿Ok? La fuerza magnética apuntaría en la dirección menos J. ¿Ok? Eso es una idea. Ustedes pueden buscar el sistema de referencia que quieran, pero en esencia les va a dar lo mismo. ¿Ok? Entonces ya identificando la dirección, podemos asumir, usar la fórmula, que sería carga por velocidad cruz campo magnético, que es igual al módulo de la carga por la velocidad por el campo, seno del ángulo que forma, en la dirección menos J. Entonces, la carga, reemplazamos los valores de la carga, velocidad y campo, y colocamos todo eso en la calculadora y obtendremos que la fuerza es de 4.8 por 10 a la menos 14 newtons en la dirección menos J. Esa dirección menos J, recuerden, la hemos obtenido usando la regla de la mano derecha. ¿Ok? Bueno, aquí por lo menos mostrarle esto es bastante complicado. Pero bueno, eso ustedes intenten ir buscando algunas imágenes más ilustrativas acerca del uso de la mano derecha. Bueno, vamos a hacer la descripción matemática. Resulta que ustedes tuvieron que haber visto producto vectorial. Voy a hacer una ligera descripción sobre producto vectorial entre vectores unitarios. Resulta que I es X, J está asociado a la coordenada Y K asociado a la coordenada Z, ambos positivos. Y entonces I, J y K tienen un orden, ese orden que he escogido aquí. I de primero, J de segundo y K de tercero. Entonces, cuando hay una permutación par, es decir, que J se mueva un paso y que eso daría, perdón, que I cambie de lugar dos veces. I cambia con J, 1, da un signo negativo y luego cambia con K, da otro signo negativo. Entonces, menos con menos da más. Entonces hay una permutación par. ¿Ok? Y esa permutación par me da este término que es acá. Si hacemos lo mismo, J intercambia de lugar con K, da un signo negativo y luego intercambia de lugar con I. Me da un signo negativo que menos por menos da más y me genera otra permutación par. Cuando se genera esa permutación par, yo puedo tener este conjunto de combinaciones, de tal forma que las puedo relacionar de la siguiente forma. I cruz J me va a generar el vector K, J cruz K me va a generar I, y K cruz I me va a generar J, ¿cierto? Sin embargo, apelando a las propiedades de los productos vectoriales, cuando yo invierto de lugar de I con J, se genera una permutación impar. Y esa permutación impar lleva un signo. O sea, me da un signo negativo, ¿cierto? Esto se genera por una permutación impar entre I y J. ¿Sí ven? Cambié de lugar. Lo mismo con J y K.
cambie el lugar. Y lo mismo con I, con KI, cambie el lugar, ¿cierto? Entonces tendríamos estas 6 relaciones. Estas 6 expresiones, pues, se explican allá en nuestro curso de cálculo vectorial. Si no recuerdan, pues por favor repasen porque la base de magnetostática es el cálculo vectorial. Entonces tengan mucho cuidado. Entonces vamos a utilizar nuevamente nuestra expresión Q, carga, vector velocidad, cruz, campo magnético. ¿Ok? Pero el campo magnético, como ustedes podrán observar, perdón, la velocidad que está aquí en verde, tiene una componente en Z y tiene una componente en X, ¿cierto? Entonces por eso escribimos seno de 30 en la dirección Y, aquí está, la componente que está aquí, y coseno de 30 en la dirección Z, ¿ok? Entonces tendríamos I y K. Entonces serían las dos componentes del vector velocidad. Sin embargo, podemos hacer un producto asociativo entre el vector unitario I y el vector unitario K. Y como nosotros observamos, eso va a dar menos J. Y K cruz K va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el producto vectorial entre vectores unitarios del mismo tipo serán 0. ¿Ok? Siempre va a ser 0. Entonces, metiendo todos esos datos en la calculadora, pues nos vamos a tener el mismo resultado anteriormente, pero en la dirección menos j que fue determinado usando producto vectorial. Ok. Vamos a borrar esto acá. Aquí en la figura se ilustra un campo magnético uniforme dirigido hacia el plano X del papel, es decir, el campo está entrando hacia la pantalla del computador. En este plano se mueve una partícula con carga negativa. Entonces, ¿cuál de las 3 trayectorias sigue la partícula? 1, 2 y 3. ¿Okay? Claramente la trayectoria 2 no es, porque la trayectoria 2 la seguirías si hablamos de una partícula que no tiene carga. Entonces puede ser o la trayectoria 1 o la trayectoria 2. Entonces hagamos lo siguiente, miren. Asumamos la regla de la mano derecha como si fuese una carga positiva, ¿cierto? Entonces nuestro primer dedo con el que señalamos indica la velocidad. Entonces apuntamos a la derecha. El dedo del medio apunta entrando a la pantalla del computador y la fuerza apunta hacia arriba, ¿cierto? Entonces instintivamente ustedes pensarían que la trayectoria sería 1, pero no lo es. La trayectoria sería 1 siempre y cuando esa carga negativa fuese positiva. Pero como es negativa, pues simplemente invertimos la dirección de la fuerza que nos dio hacia arriba, solo que ahora la fuerza nos da hacia abajo, porque la partícula tiene carga negativa. ¿Okay? Entonces la trayectoria correcta es la trayectoria número 3. ¿Okay? Líneas de campo magnético. Entonces, como nosotros observamos, las líneas de campo entran por el polo sur y salen por el polo norte. Las líneas de campo tienen ciertas particularidades. En cada punto la línea de campo es tangente al vector de campo magnético. Cuanto mayor sea la densidad de las líneas de campo, más intenso será el campo en ese punto, es decir, mientras estén más próximas y sean un mayor número de líneas de campo. En cada punto, las líneas de campo apuntan en la misma dirección en la que apuntaría una brújula. Y por lo tanto, las líneas de campo magnético se alejan de los polos norte hacia los polos sur. ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, por lo menos tenemos algunos puntos claves, ¿cierto? Que les estuve comentando al principio.
las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. Ten mucho cuidado. Vamos a observar un video donde ustedes podrán ver las líneas de campo, ¿cierto? Ellos aquí utilizaron imanes y limaduras de hierro. Creo que tiene una música bastante activa, así que mucho cuidado ahí. Vamos a ver si puedo bajar el volumen. Ok, me está explicando lo que ya hemos hablado. Tienen un pedazo de papel, ¿cierto? Y van a utilizar limadura de hierro, ¿cierto? De hierro raspado. Solo que ustedes están observando que hay un patrón de campo magnético. Y ese patrón se está formando porque debajo de esa hoja de papel hay un imán. Entonces la limadura de hierro lo que está haciendo es mostrarles a ustedes el patrón de campo magnético generado por ese imán. ¿Okay? Ahora van a acercar el imán directamente a la limadura de hierro para que ustedes observen las líneas de campo generadas por el imán. Y una forma de verlo es a través de las limaduras de hierro. ¿Sí ven? Ese es el patrón de campo magnético. Okay. Entonces, las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. La fuerza sobre una partícula cargada no se ejerce a lo largo de la dirección de la línea de campo. Recuerden que siempre va a ser perpendicular al plano que contiene la dirección del campo y la velocidad con que se mueve la partícula. Entonces, mucho cuidado con eso. La forma correcta es esta. Siempre la fuerza magnética será perpendicular al plano que contiene la velocidad de la partícula y el campo. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con eso. Aquí por lo menos tenemos diferentes tipos de campos magnéticos. En el primer caso tenemos un campo magnético de un imán en forma de C, donde vemos que entre este sector que está aquí, el campo magnético es lo más uniforme posible, excepto en los bordes. Pero en el resto del interior es bastante uniforme, ¿cierto? En la parte B, como veremos, tenemos un conductor que transporta una corriente y entonces esa corriente se convierte en una fuente de campo magnético, algo que veremos más adelante. Entonces ustedes observan que por lo menos si ustedes acompañan con su pulgar, el dedo gordo, la dirección de la corriente, observan que el dedo de arriba, o sea, los dedos apuntan hacia ustedes y por debajo entran. ¿Sí ven? Sale. Si ustedes cierran el puño, usando el pulgar apuntando en la dirección de la corriente que es hacia su derecha, y cierran el puño, van a observar que sus dedos apuntan hacia ustedes, que es la parte superior, sale del plano, y luego cuando sí continúan cerrando, los dedos apuntan nuevamente en dirección a la pantalla del computador, entrando al plano. ¿Okay? Aquí por lo menos también tenemos el campo magnético generado por espiras, ¿cierto? También podemos usar la regla en la mano derecha o usando el dedo. Podemos seguir la dirección de ese campo magnético. Eso lo veremos con más detalle más adelante. ¿Okay? Y por último, cuando ustedes tienen muchas espiras, pues tenemos un solenoide. ¿Okay? Y el campo magnético de un solenoide está dado como se muestra aquí. ¿Okay? Entonces vamos a discutir esto más adelante, no esta semana. ¿Okay? Simplemente son unos ejemplos de los tipos de campos magnéticos generados por diferentes tipos de formas. Vamos a hablar sobre el flujo magnético y la ley de Gauss del magnetismo. Entonces, básicamente tenemos una superficie,
sobre esa superficie atraviesa un flujo, que en ese caso son líneas de campo magnético, y entonces cuando esas líneas de campo magnético interactúan con el vector diferencial de área de esa determinada superficie, genera un flujo, básicamente similar a lo que estudiamos cuando hablamos del flujo electrostático, ¿cierto? La diferencia es que aquí que ese flujo magnético es igual a cero. O sea, el flujo total sobre una superficie será igual a cero. Y eso tiene un significado físico muy importante, y es que no existen partículas asociadas a polos magnéticos. Es decir, una partícula que me describa el polo sur y una partícula que me describa el polo norte. Desde el punto de vista teórico hay estudios en esa materia sobre los monopolos magnéticos. Sin embargo, experimentalmente no ha sido observado ese tipo de partículas. ¿Ok? Ese flujo magnético básicamente tiene unidades de Tesla por metro cuadrado, y eso define algo que se llama Weber. ¿Ok? Entonces, como mencioné, el flujo total a través de una superficie cerrada siempre es igual a cero. Entonces veremos algunos ejemplos. Tenemos la figura que se muestra una vista en perspectiva de la superficie plana con área de 3 centímetros al cuadrado en un campo magnético uniforme. El flujo magnético a través de esta superficie es de 0.9 miliweber. Calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector de área. ¿Ok? Entonces, en este caso, el área que me están dando, si podemos observar, es de 3 centímetros cuadrados, que serían 3 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ok? Se hace la conversión a metros, solo que 2 veces. Entonces, vamos a ver ese plano en perspectiva. Sería algo como esto aquí, ¿cierto? Y el vector de área y el campo magnético forman un ángulo. ¿Qué sucede? Que estamos viendo aquí que el vector de campo, o sea, el campo y el plano, forman un ángulo de 30 grados. Aquí el truco es ver cuál es el ángulo que forma el vector de área y el campo. Entonces, lo que hacemos es observar que este ángulo que está aquí de 30 grados es el mismo ángulo que está acá propuesto por el vértice. Pero todo este ángulo que está acá vale 90, ¿cierto? Pero como ya yo tengo 30, pues lo que me hace falta para completar 90 serían 60. Entonces 60 grados es el ángulo que forma el vector de área con el vector de campo. ¿Ok? Y entonces, usando nuestra fórmula de flujo magnético, podemos despejar el campo aquí, de tal forma que el área por coseno de teta pasa a dividir el flujo magnético. Y ya reemplazamos los valores de flujo, del área y del coseno de 60. Y eso me da que el campo magnético es de 6 teslas. Entonces, aquí este es un ejemplo sencillo. Ahora veremos un ejemplo un poco más elaborado. ¿Cierto? Entonces, el ejemplo que vamos a describir a continuación es el campo magnético en cierta región es de 0.128 teslas y su dirección es la del eje Z en la figura. O sea, esta dirección que está acá, en la dirección Z. Entonces me hacen varias preguntas. ¿Cuál es el flujo magnético a través de la superficie A, B, C y D? Es decir, A, B, C y D. Esta superficie que está aquí. La que se encuentra en el plano ZY. Luego, ¿cuál es el flujo magnético a través de la superficie BEFC? Sería esta superficie que está aquí, que es un cuadrado, que está en el plano YX. ¿Sí ven? Y me dicen que cuál es el flujo magnético a través de la superficie AEFD, es decir, esta que está aquí. Aquí, aquí y aquí. ¿Okay? Y el flujo total en todo el volumen sombreado. ¿Okay? Entonces, una característica es que el vector de área siempre va a salir del plano. Aquí, aquí y aquí. Siempre va a salir. Entonces voy a indicarles, por lo menos en esta aquí, en las partes superiores, el vector de área va en esta dirección y aquí va hacia abajo. Los vectores de área. Porque siempre son normales al plano. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo. Entonces básicamente el esquema de nuestro problema es este que está aquí.
¿cierto? Donde tenemos los lados del cuadrado, que serían 30 centímetros. El lado del rectángulo serían 50, arriba y abajo, y en los lados allá sería 30. Entonces podemos calcular el área de este rectángulo, el área de este cuadrado y el área de este otro rectángulo, que tiene un lado superior de 40 centímetros y un lado inferior de 40 centímetros. Y aquí, nuevamente, 30 centímetros, aquí y aquí. El campo magnético va en esta dirección, en la dirección Z, como se ilustra. ¿Ok? Entonces podemos escribir el campo magnético de forma vectorial como siendo Bz en la dirección K, donde Bz es igual a 0.128 teslas. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Nuestra fórmula del flujo magnético, que es área por campo por coseno de teta. ¿Cierto? Entonces comencemos con la región A, B, C y D. Esta región que está aquí. ¿Cierto? Lo que he hecho es simplemente escribirle de una forma diferente, es decir, escribir esta región aquí en el tablero, aquí, de tal forma que el campo va en esta dirección, pero el vector de área va a ser perpendicular a este. Entonces se me ocurre escribir el vector de área como un puntico. Ese puntico es como si fuese una flecha y está apuntando hacia ustedes. Entonces, cuando ustedes ven la punta de la flecha, ven un punto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que les estoy diciendo es que el vector de área sale del plano, ¿cierto? Y entonces ustedes claramente pueden observar que el vector de área y el campo son perpendiculares. Por lo tanto, forman un ángulo de 90 grados. Y por lo tanto, el flujo magnético es cero en esa región. Si analizamos la región B, que es la región del cuadrado, este cuadrado que está acá, ¿cierto? Observamos que el campo que está en rojo y señala el puntito, señala hacia ustedes el campo magnético. ¿Sí ven? Es como si estuviera saliendo el campo sale hacia ustedes. Mientras que el vector de área entra a ese plano, porque está apuntando hacia atrás. ¿Ok? Entonces, observamos que tanto el vector de campo como el vector de área son antiparalelos, ¿cierto? Y eso va a generar con que el ángulo formado sería 180. Coseno de 180 es menos 1. Entonces tendríamos menos A por B. Pero resulta que el área sería el área de ese cuadrado, que sería 900 por 10 a la menos 4 metros. Y el producto del campo, la magnitud del campo, sería 0,128 teslas. Hacemos eso y el flujo me va a dar menos 0,012 Webers. Ahora, en la parte C, que es esta región que está acá, la región que es A, E, F y D, ya la cosa es un poco más complicada. Entonces, para entender eso, he dibujado esta región que está aquí como si la viéramos desde arriba. ¿Sí ven? Donde la región que vamos a analizar es esta de aquí. ¿Ok? Entonces la estamos viendo desde arriba. Entonces, si nosotros vemos desde arriba, vamos viendo que el campo magnético va en esta dirección, el vector de área sale de ese plano, que está aquí, ¿cierto? Y entonces observamos que si trazamos una línea imaginaria aquí, por opuestos por el vértice, usando líneas paralelas, el campo magnético generado aquí es el mismo campo magnético que está acá. Y por opuestos por el vértice, ese campo B teta que he llamado es igual aquí. Pero ¿qué pasa? Que ese ángulo teta más ese nuevo ángulo alfa, que es el que necesito determinar, la suma de ellos dos me va a dar 90. ¿Sí ven? Y entonces, yo necesito calcular teta. Para calcular teta, observo que tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, seno de teta es opuesto, que es este lado, que vale ¿cuánto? Vale 30. Y la hipotenusa, ¿vale cuánto? Vale 50. Entonces, 30 sobre 50, las unidades se cancelan, entonces eso me da 3 quintos. Despejo teta, queda seno a la menos 1, de 30 sobre 5, de 30 sobre 50 o de 3 quintos, que me va a dar 36.86 grados. Entonces ya con ese ángulo teta, lo reemplazo aquí y despejo alfa. Entonces alfa me va a quedar 90 menos teta.
y ese valor de teta lo tengo, entonces me va a dar que alfa es 53.13 grados. Ahora, con ese alfa puedo calcular el flujo. ¿Por qué? Porque es el ángulo que forma el campo con el vector. Es el ángulo que forma el vector de área con el campo. ¿Sí ven? Esta línea salteada indica la dirección del campo. ¿Okay? Entonces, el campo va en esta dirección y el vector de área en esta otra. Y el ángulo que forman es alfa. Por lo tanto, el flujo magnético sería AB coseno de alfa. Alfa lo tengo, calculo el área sería el área de este pedazo, de este que está aquí, de este cuadradito que está acá. ¿Sí ven? 50 por 30. Entonces me da el área de este pedazo y esa área vale 0.5 metros por 0.3 metros y eso da 0.15 metros cuadrados. Esa es mi área. El campo ya lo conocemos, aquí está, de 0.128. Usamos esa área y usamos el ángulo que determinamos y podemos obtener que el flujo magnético es aproximadamente 0.012 Weber. ¿Cierto? ¿Qué podemos analizar? Que el flujo total aquí es cero. ¿Por qué? Porque este flujo con este flujo se cancelan. Y los flujos de esta región superior e inferior serán ceros. ¿Por qué? Porque el vector de área apunta en la dirección Y, lo cual es perpendicular al campo. Y este otro, el vector de área acá en la parte superior, en el triangulito este CFD, apunta hacia abajo. El vector de área es perpendicular a la dirección del campo, entonces también será cero. Entonces, por lo tanto, el flujo neto total es cero. Una cosa interesante es que ustedes pueden analizar de que esto que está aquí también se puede ver aquí, ¿sí ven? Ustedes pueden ver que el vector de área en la primera región va en esta dirección. Miren. El vector de área sale en esta dirección y el vector de campo son perpendiculares. Entonces, corroborando el análisis que hicimos anteriormente. Y para este caso, observen, miren, el vector de área va en esta dirección, pero el vector de campo va en dirección opuesta. Entonces, observen que el ángulo que se forma es de 180. Es una forma de verlo también. ¿Ok? Bueno, continuemos con nuestra temática. Vamos a hablar sobre movimientos de partículas cargadas en un campo magnético. Entonces, una carga que se mueve en ángulos rectos con respecto a un campo magnético uniforme se mueve en un círculo a rapidez constante, porque la fuerza y la velocidad siempre son perpendiculares entre sí. Como ustedes podrán observar, la velocidad y el campo son perpendiculares. ¿Por qué? Porque el campo está entrando al plano, mientras que la velocidad está sobre el plano. Entonces, el campo y la velocidad son perpendiculares. ¿Ok? Entonces puedo utilizar la mano derecha, por ejemplo, como es una carga positiva, con el dedo con que apuntan en la dirección de la velocidad, con el dedo del medio apuntan hacia la pantalla y ustedes observan que la fuerza siempre les va a dar hacia el centro. Es decir, es una fuerza de tipo centrípeta. ¿Ok? Si tenemos un dispositivo, por ejemplo, en el cual tenemos un haz de electrones, como en el video de Thomson, y le aplicamos un campo magnético, lo que vamos a observar es que va a describir una curva, una parábola, como se muestra aquí en la imagen. ¿Ok? Hagamos la descripción matemática de lo que les acabo de mostrar anteriormente. Entonces, el campo magnético nunca realiza trabajo sobre una partícula, así sea el campo magnético uniforme o no uniforme. En un campo uniforme, la partícula se mueve con velocidad constante, la fuerza va a ser perpendicular a la velocidad y la fuerza, que la describimos como siendo la carga por velocidad por B, tendrá su valor máximo. Es decir, F va a ser igual al valor absoluto de la carga por la velocidad por el campo. ¿Cierto? Pero como podemos observar, la fuerza siempre apunta hacia el centro. O sea que experimenta una aceleración de tipo centrípeta. Y por eso utilizamos esta relación que está aquí, sobre velocidad al cuadrado sobre R, siendo R el radio. Entonces reemplazamos, usando segunda ley de Newton, la fuerza es masa por aceleración, reemplazamos la aceleración aquí y despejamos R.
obteniendo esta relación. Y eso me va a definir a mí el radio de la órbita. Observen que el radio de la órbita depende de la masa de la partícula, de la velocidad, de la carga y del campo. ¿Ok? En este caso aquí, de la magnitud. Sin importar si la carga es negativa o positiva, siempre va a describir una trayectoria circular. Como estamos hablando de trayectorias circulares, podemos definir la rapidez angular, que básicamente es la razón entre la velocidad lineal sobre r. Pero como ya tenemos r, reemplazamos r y obtenemos que la rapidez angular depende de la carga, del campo y de la masa. No depende, en este caso, como estamos viendo, de la velocidad de la partícula. Depende explícitamente de la carga que tenga, del campo y de su masa. Y entonces, teniendo ya informaciones sobre la rapidez angular, podemos calcular la frecuencia. Y esa frecuencia es la velocidad, es la rapidez angular sobre 2pi. Y si tenemos la frecuencia, podemos calcular el periodo. Entonces, hagamos un ejemplo. Pero antes voy a mostrarle más o menos cómo sería el trabajo en unas bobinas de Helmholtz. Entonces, tenemos dos bobinas aquí, por el cual circula una corriente. Y entonces, como circula la corriente por esa bobina, se convierten en fuentes de campo magnético. ¿Cierto? En este caso, aquí en la primera imagen, no hay corriente fluyendo sobre la bobina. Por lo tanto, ustedes ven que el haz de electrones sale de forma recta, es decir, no hay ningún campo magnético externo aplicado. Cuando prendemos nuestra bobina, ¿cierto? Y circula una corriente, pues se genera un campo magnético y entonces ese haz de electrones sufren una deflexión, ¿cierto? Y describen un movimiento circular. En este caso se da porque tanto la velocidad de los electrones y el campo tienen direcciones perpendiculares, es decir, tienen su valor máximo. Por lo tanto, describen ese movimiento circular. Pero ¿qué pasa si la velocidad y el campo tienen componentes? Es decir, comienzan a tener proyecciones en diferentes ángulos. Lo que va a suceder es que ese movimiento circular se va a transformar en un movimiento helicoidal. ¿Ok? Entonces va a ser un círculo avanza y forman una helicoide. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo acerca de eso. Entonces básicamente, cuando la velocidad no es perpendicular al campo, el movimiento de esta partícula tiene componentes tanto paralelas como perpendiculares al campo magnético. Por lo tanto, se mueve en una trayectoria helicoidal. Entonces, el movimiento paralelo al campo me va a describir cuánto avanza la partícula. Y el movimiento perpendicular va a estar asociado a los cambios de dirección. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hablar sobre la botella magnética, que básicamente es una forma de contener gas ionizado con temperaturas del orden de 1.000.000 Kelvin, lo cual vaporizaría cualquier material para contenedores de sustancias, ¿cierto? Básicamente esas botellas magnéticas nos permite entender cómo funcionan los cinturones de Van Allen, que son los cinturones los cuales nos permite protegernos de la radiación solar de fondo. ¿Okay? También es responsable, esos cinturones de Van Allen son los responsables del por qué tendremos las auroras boreales en el norte y las auroras australes en el sur, tal como estamos observando aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo. En una situación como la mostrada en la figura, la partícula cargada es un protón y su masa es de 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el campo magnético uniforme de 0.5 Tesla está dirigido a lo largo del eje X. En T igual 0, el protón tiene componentes de velocidad Bx, igual a 1.5 por 10 a la 5 metros por segundo, una componente de la velocidad en Y que es 0, una componente de la velocidad en Z que es de 2 por 10 a la 5 metros por segundo. Solo la fuerza magnética actúa sobre el protón. Entonces nos piden, por ejemplo,
que en t igual 0 calcule la fuerza sobre el protón y su aceleración. Y B, calcule el radio de la trayectoria helicoidal resultante, la rapidez angular del protón y el avance de la elipse, que es básicamente la distancia recorrida a lo largo del eje de la hélice en cada revolución. Es decir, da una vuelta, avanza y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, quien me va a dar información sobre ese avance va a ser la velocidad en X, que es la velocidad paralela, como ustedes podrán observar aquí en el diagramita. La velocidad paralela al eje X es la que me va a dar información sobre ese avance. ¿Ok? Y entonces tenemos que tener en cuenta que la velocidad v restante va a tener componentes en y y en z, y esas velocidades de cierta manera van a interactuar en el movimiento de la partícula. Por suerte, la velocidad en y es cero. Entonces eso va a simplificar mucho los cálculos. Entonces aquí tenemos nuestros datos, la carga, la masa, el campo, la velocidad en forma vectorial, la cual tiene componentes en x, en y, en z, cuyos valores están aquí, y las incógnitas a determinar son la aceleración, el radio de curvatura, la velocidad angular y el avance en x. Entonces para eso vamos a comenzar con nuestra fuerza magnética, que es carga por velocidad por campo. Entonces reemplazamos el vector de velocidad, aquí está, ¿cierto?, por el campo. Entonces B, BZ, BY y BX son magnitudes, ¿cierto? Y entonces aquí tenemos nuestros vectores unitarios. Ya sabemos que B de Y es 0. Entonces simplemente me queda B de X y B de Z. Solo que B de X no contribuye con respecto a la fuerza magnética porque observen, I cruz I es igual a 0. Producto vectorial entre los mismos vectores unitarios es 0. Entonces tendríamos K cruz I. Entonces K cruz I es igual a J. ¿Ok? Entonces tendríamos las magnitudes, que sería la carga, la velocidad, el campo. Aquí ya no importa, aquí no importa el signo de la carga, porque es la magnitud. Aquí tendríamos que escribir un valor absoluto. ¿Ok? Entonces vamos a reemplazar los valores de la carga. 1.6 por 10 a la menos 19. La velocidad, aquí está, que es 2 por 10 a la 5 metros por segundo. Y el campo, que es 0.5 teslas. Metemos todo eso en la calculadora y tendríamos que la fuerza es de 1.6 por 10 a la menos 14 newtons en la dirección J. Solo que de la segunda ley de Newton tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces la aceleración es la fuerza sobre la masa. Como tenemos la fuerza y tenemos la masa, podemos calcular la aceleración. Y la aceleración que obtuvimos es de 9.58 por 10 a la 12 metros sobre segundo cuadrado. Miren la aceleración de esa partícula. Esa aceleración es extremadamente alta comparada con la aceleración gravitacional. ¿Ok? Entonces, observemos que la velocidad en z y la velocidad en y son perpendiculares a la dirección del campo. Sin embargo, para sorpresa nuestra, la velocidad en y es 0. ¿Ok? Entonces, como es 0, entonces la velocidad resultante b cuadrado solamente va a ser igual a b de z al cuadrado. Lo que es, básicamente, aplicamos raíz a ambos lados, tenemos que b es igual a b de z. Entonces, usando nuestra fórmula del radio de curvatura, tenemos que m por la velocidad de z sobre la carga sobre el campo. Tenemos la masa en nuestros datos, observen, masa, campo, carga y la velocidad en z. Reemplazamos todo eso y vamos a tener que el radio de curvatura es de 4.18 por 10 a la menos 3 metros. Entonces tenemos nuestro radio. ¿Ok? Para obtener por lo menos la rapidez angular, sabemos de que la rapidez angular es la carga por el campo sobre la masa. Entonces miramos nuestros datos, tenemos la carga, tenemos el campo y tenemos la masa. ¿Cierto? Estamos trabajando con magnitudes. Entonces tendríamos que la rapidez angular sería de 4.79 por 10 a la 7 radianes por segundo. ¿Ok? Entonces ya con esa velocidad, con esa rapidez angular, podemos calcular su frecuencia
y el inverso de la frecuencia me va a dar el periodo. ¿Ok? Entonces con el periodo puedo medir el tiempo en que tarda en dar una vuelta. Entonces tendríamos 2pi sobre W, que es este valor que está acá, y obtenemos que ese periodo es 1.31 por 10 a la menos 7 segundos. ¿Ok? Y entonces con ese periodo, que es el tiempo, puedo utilizar esta fórmula muy sencilla que nosotros vimos allá en mecánica, que es x igual a velocidad por tiempo. Entonces la velocidad en x la tenemos allá en nuestros datos. Hemos calculado el periodo t, multiplicamos y encontramos que el avance es de 0.019 metros. Equivale, por lo menos si comparamos esta distancia con el radio, equivale a que se ha efectuado 4 vueltas. O sea, una vuelta avanzó, otra vuelta avanzó y una cuarta vuelta avanzó. Y cuando hizo su cuarta vuelta, ha recorrido una distancia de 0.019 0,019 0,0197 metros. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre el selector de velocidades. Entonces, el selector de velocidades básicamente lo que hace es que coge una partícula cargada y hace que ésta se mueva con velocidad constante. ¿Cómo funciona esto? Pues tenemos un campo magnético y un campo eléctrico. El campo magnético es, qué sé yo, algún dispositivo externo que está generando un campo magnético perpendicular al campo eléctrico. Y dentro de ese dispositivo tenemos un sistema de placas paralelas, el cual esas placas generan un campo eléctrico uniforme. Entonces, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son uniformes y son perpendiculares entre ellos. Repare que el campo magnético entra al plano, mientras que el campo eléctrico va en dirección, está en el plano, pero va en dirección hacia la carga negativa. ¿Ok? Entonces, el plano de la pantalla del computador contiene el campo eléctrico y entrando a ese plano, porque tenemos una X, es como si ustedes vieran la parte de atrás de las flechas, de las plumas. Entonces, el campo está entrando. ¿Ok? Y entonces, mientras tengamos esa configuración de campo eléctrico y campo magnético, esa partícula entrará en esa región sin experimentar ningún tipo de desviación. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos en dispositivos que se usan mucho en el punto de vista, en la industria farmacéutica, que son los espectrómetros de masa, ¿cierto? Entonces, básicamente la partícula sale, como podemos observar aquí en la imagen de la derecha, la partícula sale disparada, va con velocidad constante y cuando sale, pues simplemente va a quedar a merced de ese campo magnético, lo que va a hacer que ella sufra una deflexión. Y entonces lo que yo puedo determinar aquí serían las masas de esas partículas, calculando básicamente el radio de curvatura y teniendo otras informaciones como el campo magnético y el campo eléctrico y su carga. Entonces, obteniendo esas masas, yo puedo analizar ciertos compuestos, por eso se llama espectrómetro de masa. Esto aquí por lo menos sería la esencia por detrás de esa tecnología. Y utiliza algo tan sencillo como el selector de velocidades. Acá por lo menos tenemos el experimento de Thomson, que consistía en una diferencia de potencial a través de un ánodo y un cátodo, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí un haz de partículas cargadas, el cual era colimado. Y entonces cuando ese haz entraba en esta región de campo magnético y de campo eléctrico, pues garantizaba que ese haz de electrones siguiera una dirección uniforme, ¿cierto? Y entonces los electrones viajan hacia la pantalla. ¿Ok? Para entender un poco cómo funciona eso, voy a mostrarles el proceso. Entonces, primero las aplicaciones del movimiento de partículas cargadas, que son los dos casos anteriores, el experimento de Thomson y el selector de velocidades. Entonces, en el selector de velocidades la partícula viaja con velocidad constante. Y ustedes observan que la fuerza eléctrica va en esta dirección. ¿Por qué? Porque observen,
el campo eléctrico va en esta dirección y hablamos de una carga positiva. Entonces esa carga positiva va a experimentar una fuerza atractiva hacia la placa negativa. Por eso nuestra fuerza eléctrica va en esta dirección. Ahora, la fuerza magnética es máxima porque la velocidad de la partícula es perpendicular a la dirección del campo. Entonces ustedes pueden hacerlo, miren, con el dedo, con que apunten hacia abajo. Y con el dedo del medio apunten hacia la página, hacia la pantalla del computador. Ustedes van a observar que el dedo gordo va a apuntar hacia su derecha, lo cual está de acuerdo con nuestra fuerza magnética. Entonces la partícula cuando entra en esa región experimenta una fuerza eléctrica y una fuerza magnética debido al campo magnético y eléctrico presente en esa región. ¿Ok? Y entonces podemos igualarlas. Una fuerza va hacia este lado y la otra hacia el otro. Las igualamos. Reemplazamos los valores, se cancelan las cargas y despejamos la velocidad. Y esa velocidad es la razón del campo eléctrico sobre el campo magnético. Entonces, solo partículas con esta rapidez pasan sin ser desviadas. ¿Ok? Ahora vayamos al experimento de Thomson. En el experimento de Thomson se le suministra una diferencia de potencial, que eso se transforma en energía potencial eléctrica, y por conservación de la energía, eso va a transformarse en movimiento cinético de partículas. ¿Ok? Después tenemos energía potencial igual a energía cinética. ¿Cierto? La energía potencial eléctrica nosotros vimos que es la carga por el potencial. Entonces lo que hay que hacer aquí es encontrar la razón que fue encontrada por Thomson sobre la carga del electrón sobre la masa. Entonces despejamos, mandamos la masa de este lado y mandamos B a dividir acá. Entonces tendríamos B cuadrado sobre 2B. Y ese B cuadrado, pues ya nosotros lo tenemos. Es este B que está acá. Y eso va a ser igual a E cuadrado sobre B cuadrado. Lo interesante es que el campo eléctrico, el campo magnético y la diferencia de potencial son variables conocidas. Y con ellas es que puedo obtener la razón de la carga sobre la masa. Y fue lo que Thomson encontró, dando origen al descubrimiento del electrón, que fue lo que el video que les mostré en las transparencias anteriores. Ahora, en la parte final, vamos a hablar sobre la fuerza magnética sobre un conductor que transporta una corriente. Entonces, en un conductor tenemos un número de partículas muy grandes. Y ese número de partículas se mueven con una velocidad de deriva a través de ese conductor. Y entonces, cuando ese número de partículas atraviesan una determinada área transversal, definen algo que se conoce como densidad de corriente. Y entonces, teniendo la densidad de corriente, yo puedo calcular la corriente que circula por ese determinado conductor. Entonces, en este caso tenemos un conductor de área transversal A y de longitud L, como se muestra aquí, ¿cierto? El campo magnético que está siendo generado sobre ese conductor va apuntando hacia la pantalla, ¿ok? Entonces observen, si apuntamos con el dedo hacia arriba, con el que apuntamos, con el que apuntamos usualmente, sería nuestra velocidad, el campo va entrando, cojan el dedo del medio y llévenlo hacia la pantalla, entonces la fuerza les va a dar como se está indicando, es decir, hacia su izquierda. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una descripción formal para encontrar la fuerza magnética sobre un conductor. ¿Ok? Entonces un motor funciona con el campo magnético producido por la corriente a través de un conductor. ¿Ok? Entonces esa fuerza magnética es básicamente Q por B cruz campo magnético, lo que hemos visto anteriormente. Y como la velocidad de deriva y el campo, como vimos anteriormente, es perpendicular, entonces tiene un valor máximo. Entonces F es igual al módulo de la carga por la velocidad de deriva por el campo. Pero resulta que ese pequeño conductor tiene un determinado volumen. El volumen sería el área transversal A por la longitud. Ese sería el volumen de ese conductor. Pero recordemos que el número de partículas sobre unidad de volumen me describe algo que es la densidad, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es tomar que todas esas partículas que
pasan a través de ese conductor contribuyen a una fuerza neta, ¿cierto? Entonces tenemos que todo ese número de partículas por unidad de volumen, o todo ese número de partículas contribuye a una fuerza, pero lo que hago ahora es dividir y multiplicar por volumen. ¿Para qué? Para obtener la densidad de partículas por unidad de volumen. Solo que cuando hago eso, observo de que me va a aparecer algo bastante interesante, y es que el volumen es el área transversal por la longitud de ese conductor. Y entonces me va a quedar una relación que ya conocemos, que es el módulo de la carga por la densidad de partículas por unidad de volumen por la velocidad de deriva. Y esto aquí nosotros lo vimos ya hace tiempo atrás y define lo que es la densidad de corriente. Entonces nos quedaría que la fuerza va a ser igual a la densidad de corriente por el área por L por el campo. Pero la densidad de corriente por el área me define la corriente. Entonces tendremos que la fuerza es igual a la corriente por la longitud por el campo. O de forma vectorial sería I por L, que sería nuestro vector, cruz campo magnético. Recordemos que la corriente no es un vector. Entonces tendríamos L cruz campo magnético. Y esto define la fuerza magnética sobre un segmento de longitud L del alambre. O también podemos analizar la fuerza que experimenta un segmento infinitesimal, es decir, un pequeño pedacito de conductor. Aquí tenemos ese dl, simboliza ese pequeño pedacito. ¿Ok? Entonces son dos expresiones que me relacionan ahora la fuerza en función no de la carga, sino de la corriente que circula por un conductor. ¿Ok? Es decir, un conductor cuando entra en una región de campo magnético, lo que va a suceder es que el electrón va a experimentar una fuerza. Esto es como, por ejemplo, si tenemos un imán y de cierta manera yo coloco un alambre y que cuando yo haga circular una corriente sobre ese alambre, ustedes van a observar que ese alambre va a moverse. Y ese movimiento va a ser determinado por causa de una fuerza que experimenta este conductor por causa del campo magnético generado por el imán. Entonces, la dirección del movimiento va a depender del polo del imán. ¿Okay? La regla de la mano derecha es mucho más sencilla porque ya no tengo que preocuparme con la carga, con el signo de la carga. ¿Okay? Simplemente necesito la dirección de la corriente. Y la dirección de la corriente me va a indicar la dirección del vector L. ¿Okay? Entonces, el primer dedo me va a señalar la dirección de la corriente, que es a su vez la dirección de L, y el segundo dedo, el dedo del medio, la dirección del campo. Por ejemplo, hagamos el caso C, que es mucho más sencillo de mostrarles, ya que estamos frente a la pantalla del computador, el caso C. Entonces, apunten con el dedo con que señalan, ¿cierto? En la dirección de la corriente, ¿cierto? Y esa dirección de la corriente es la dirección de L. Y el campo, con el dedo del medio, apuntan hacia su izquierda. Por lo tanto, observen que la fuerza apunta hacia arriba. ¿Sí ven? Entonces, esa sería la regla de la mano derecha para conductores. Aquí por lo menos tenemos una imagen más descriptiva de cómo usar la regla de la mano derecha, ¿vale? Entonces, espero que por lo menos estas imágenes ayuden un poco. Y traten de por lo menos mostrar el por qué esa espira experimenta una fuerza en esta dirección y por qué esta espira experimenta una fuerza en esta otra dirección. Entonces, todo eso lo pueden hacer usando la regla de la mano derecha. Eso se los dejo ahí para que vayan practicando un poco. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo sobre la aplicación de la fuerza magnética que experimenta un conductor en presencia de un campo magnético externo. Entonces tenemos un alambre largo que conduce una corriente de 4.5 amperios, formado dobleces de 90 grados, como se muestra en la figura. La parte flexionada del alambre pasa a través de un campo magnético uniforme de 0.24 teslas dirigido como se indica en la figura y confinado a una región limitada del espacio. Es decir, solamente el alambre que esté en esa región va a experimentar un campo
va a experimentar una fuerza magnética. El que esté fuera, no. ¿Ok? Calcule la magnitud y dirección de la fuerza que el campo magnético ejerce sobre el alambre. ¿Ok? Entonces tendremos una región aquí cuadrada de campo magnético. Está formada por patrones de puntos, que es que el campo magnético está saliendo hacia ustedes. ¿Ok? Es como si ustedes vieran la punta de la flecha. Entonces está saliendo hacia ustedes. Y el alambre, pues tiene unos dobleces que se muestran aquí. Entonces, lo que podemos analizar es cuáles son las direcciones de la fuerza. Tanto aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, comencemos con esta región que está acá, inferior, aquí. Acompañemos con el dedo con que señalamos la dirección de la corriente. Observen que el dedo del medio sería la dirección del campo, pero el campo está saliendo de la pantalla. Entonces lo que van a hacer es apuntar con ese dedo del medio hacia afuera. Entonces van a observar que la fuerza magnética va hacia abajo. ¿Ok? En este tramo que está aquí. Lo mismo va a suceder para este otro tramo. Ahora hagamos para este otro tramo acá. El tramo que tiene una longitud de 30 centímetros. Entonces, acompañemos con el dedo con que apuntamos la dirección de la corriente, que es la dirección de L, y con el dedo del medio la dirección del campo. Pero la dirección del campo sale de la pantalla del computador. Por lo tanto, la fuerza que les va a dar en este segmento va a estar dado hacia la derecha. Entonces tendremos en este segmento una fuerza hacia la derecha y en estos dos que están aquí una fuerza hacia abajo. ¿Ok? Entonces si asumimos esto un plano X, Y, entonces tendríamos menos J de estos dos segmentos y menos I más I, la fuerza que está aquí aplicada sobre este segmento. Observemos que la suma vectorial de estas fuerzas, esta y esta, sería la longitud, la corriente y el campo. La longitud del conductor, si ustedes reparan, de este pedacito más este otro pedacito, es de 60 centímetros. ¿Ok? Tenemos la corriente y tenemos el campo. ¿Ok? Y su valor es máximo porque no están formando, porque son perpendiculares. O sea, la longitud del conductor, del segmento y el campo. Entonces vamos a hacer ya habiendo hecho el análisis, vamos a hacer los cálculos. Aquí está. Tenemos la corriente 4.5 amperios, tenemos el campo de 0.24 teslas, calculemos la fuerza. Entonces, sabemos que la fuerza es igual a la corriente por el segmento, el vector de la longitud del segmento, cruz el campo magnético. Pero ya hablamos de que L y B son perpendiculares. Entonces, te podemos calcular la fuerza en X. ¿Ok? La fuerza en X sería... esta aquí, corrijo. Esa fuerza en X no sería la fuerza en X. Sería la fuerza en J. La fuerza en J sería, esta aquí sería, aquí pueden reemplazar, bueno, dejemos la fuerza en X aquí. Ustedes corrijan eso en sus casas. Fue una falla mía en la redacción. La fuerza en X, aquí reemplaza en vez de 30, en vez de 60 reemplaza en 30, ¿vale? Y eso les va a dar un valor, ¿ok? De hecho, el resultado creo que sí está correcto, ¿cierto? Entonces aquí sería 30, me equivoqué. Y aquí en f de y sería, en vez de 30, reemplazan 60 por 10 a la menos 2. Aquí en vez de 30 reemplazan 60 y les va a dar este resultado. ¿Ok? Entonces la fuerza en Y, como mencionamos, va hacia abajo, la neta, y la fuerza en X va hacia a la derecha. Las fuerzas que están aquí, estos valores sí son correctos. ¿Ok? La falla mía está aquí. Aquí es 30 y aquí es 60. Corrijan ustedes allá, ¿vale? Pero el resultado está correcto. Entonces, la fuerza resultante sería la suma vectorial de esas dos fuerzas. Le sacamos la raíz y obtenemos que la resultante sería de 0.72 newtons. ¿Cierto?
Y entonces podemos calcular ahora la dirección, porque solamente calculamos la magnitud. Y la dirección sería de menos 0.64, que es f de y, sobre f de x, que es 0.32, y eso les va a dar menos 2. Y la inversa de tangente a la menos 1 de menos 2 va a dar menos 63.4 grados, que es este ángulo que está acá. Ahora, si ustedes quieren sumarle 360, lo que van a encontrar es este ángulo que está acá. ¿Ya? No importa, si me calculan este ángulo o me calculan este ángulo, para mí está correcto. ¿Ok? Entonces, por favor, corrijan aquí 30 por 60 y aquí 60 por 30, ¿vale? Pero los resultados sí están bien. ¿Ok? Entonces, traten de practicar un poco la regla de la mano derecha. Sé que al principio es bastante confuso. Miren que hasta yo me confundí. Entonces, es algo común. ¿Ok? Entonces, vamos con calma. Tenemos mucho tiempo para ir haciendo prácticas. ¿Vale? Entonces, les voy a dejar una serie de ejercicios muy sencillos, no son complicados, para que ustedes pongan en práctica lo que hemos aprendido. ¿Vale? Básicamente aquí está uno. Espero que intenten hacerlo. Si tienen alguna duda me pueden escribir. Y aquí hay otro que es bien chévere. Combina algunas cosas que ya hemos visto. Vayan, inténtenlo hacerlo. Y si